El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a este tu programa Derecho y Palabra. Estuvimos unos días de vacaciones del programa, pero estamos de vuelta y hoy tenemos un invitado de luz, uno de mis maestros, de mis asesores, que cuando llegué públicamente a los medios me llevó allí a una iglesia por Dorado donde ya no pastorea y tuvimos muchas conversaciones. No voy a dar el nombre, voy a esperar que lo veas en pantalla. Y hoy vamos a tener, como siempre, un diálogo abierto, un diálogo espontáneo, y van a ser 2 programas. Luego de este va a venir una segunda parte que la vamos a dejar grabada en el día de hoy, así que nos vas a ver con las mismas chaquetas, así que no te preocupes que en el segundo son las mismas chaquetas porque no nos las pensamos cambiar. Dios te bendiga, continuamos en breve. Bienvenido a esta primera parte del análisis de conversar con un amigo, con un pastor, con un hombre que lleva muchos años en la política. Fue una de las primeras voces, primero que la del juez Lucas Escribano, en la lucha por la causa cristiana, conservadora y la moral, y sobre todo contra la pornografía, que me imagino que estará muy contento con el caso del Supremo, que dijo que tenían que decir si eran mayores de 18 años, y siempre fue su batalla defender a los menores. Hablo del pastor Milton Picón. Milton, ¿cómo tú te encuentras? Saludos cordiales a ti, Juan, licenciado, y a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan. Pues un placer el estar compartiendo contigo, ¿verdad? Que hemos estado en luchas por décadas y décadas. En el mismo bando y en bandos contrarios. Sí. O sea, pero siempre con el mismo norte, ¿verdad? Que son los valores del reino. Yo valido que siempre, que yo llamo a Milton o Milton me llama, siempre hemos podido dialogar, conversar. Y de hecho, la semana pasada me mandó un mensaje y me dijo, todavía me quedan contactos. Y yo por dentro como si yo no lo supiera. Sí, Milton, una de las clases más importantes que tú das, y yo creo que debemos retomarla, es el mantener relaciones en el mundo de la política como pastor que eres. Yo he seguido mucho esa regla, la he encontrado en grandes escritores cristianos en la política. Y yo quisiera que tú dedicaras unos minutos para eso, porque es que la gente cristiana que se está entrando al sector político, como que lo que hace es romperlas y no cultiva relaciones. Yo sé que tú conoces de muchos líderes que la participación de pastores les ha salvado la vida. Son cosas que uno no puede decir públicamente. Danos unos consejos sobre eso, porque todavía tú mantienes accesos muy importantes en la política. Sí, mira, Juan, que yo te puedo decir, o sea, nosotros cuando empezamos las luchas fue para la década de los 70, todavía en ese tiempo la política y los políticos, ¿verdad? Una buena parte de ellos se consideraban gente honorable. Uh-huh. Gente que aunque militara en diferentes partidos, podían sentarse, podían discutir unas cosas, podían llegar a consenso, ¿verdad? Y eso fue lo primero que yo vi. Yo vi gobernantes, no voy a mencionar los nombres de ellos, que inclusive abrieron sus propias casas. Cuando habían tranques entre la iglesia y el Estado. Y siempre decían, lo vas a ver, siempre ha habido y siempre lo va a ver. Sí, siéntate ahí, vamos a hablar. Yo recuerdo, una vez Carlos Sánchez se amarró a los portones de la fortaleza y lo querían... Y Carlos es uno de los que mantiene conversación con todos los sectores del movimiento conservador cristiano. Yo no sé cómo lo consigue. Mira, yo me acuerdo que se amarró a los portones de fortaleza y lo iban a arrestar. Y le dijeron a Hernández Colón que lo iban a arrestar. Y Hernández Colón le dijo, no lo toquen, porque si lo tocan tengo un problema con mi esposa, que se pasa llevando cochecitos y cosas para las muchachas que están embarazadas. Y le preguntaron por el del Departamento de Salud, que el piquete era por eso. Y le dijo, ¿dónde está? Está en Ponce. Me lo montan en un helicóptero y me lo traen a San Juan para que el muchacho abra el candado ese y mano, esa era la política.
la política de Sí, consenso. porque Carlos siempre ha defendido una causa. Sí, siempre ha estado defendiendo una sola causa, no se ha salido de ahí, Sí, ¿verdad? pero él luchó contra la pornografía y contra el aborto. Bueno, fue Pero- el primer miembro que reclutó Morality Morality Media Media. a los 16 años de edad, fue Carlos Y Sánchez, se ha mantenido hasta el día de que hoy. llegó a mi casa, tocó a la puerta, y mi mamá me dijo, ¿quién? Mira, ahí hay una persona que yo no conozco que está tocando. Después con esa cara. Y yo le dije, "Mira, yo tampoco sé quién es, pero yo le voy a abrir". Y me dijo, mira, tú eres Milton Picón. Sí. Escribiste un artículo que está reclutando gente. Mira, yo soy voluntario, Mira, 16 años Eso de yo no edad. lo sabía. Y pues llegó un momento, ¿verdad?, que el asunto del aborto ya había crecido tanto que decidimos, pues, que era mejor que él abriera otra organización. Y yo hice algo, ¿verdad?, que siempre aprendí. Si vas a picar algo, dale lo mejor. Y le dejé unos miembros que eran oro. Que Eso con es esa como David, gente, le daré algo a Dios que no me cueste. no, o sea, mira, le di unas personas que corrieron la isla completa dando conferencias en escuelas públicas y con Roe versus Wade en contra, con Pablo Duarte en contra. Sí, pues. Cerraron montones de clínicas de aborto, le salvaron la vida a un montón O sea, ¿tú no de crees que niños. sería tiempo de volver a pedir espacio a hacer esas clínicas del Departamento de Educación? Bueno, hay que ¿Verdad hacerlo. que yo estoy en base de fe ahora? Hay que hacerlo. O sea, tú sabes la cantidad de personas que uno va a un consultorio y saca una foto de una persona de 5 o 6 años y cuando dice, esta se la debo a ustedes. Qué bello. Y ya uno sabe A lo que se refiere. a lo que se refiere, y que en muchas ocasiones, pues no era ni siquiera yo, era alguien que se parecía a mí de Provida, que dio clases y conferencias en escuelas públicas intermedias, superiores, y le salvó la vida a un montón de personas y logró crear una cultura provida. O sea, yo creo en la educación. Yo recuerdo eso. A mí me pasó también, antes eran programas de radio, ¿te acuerdas? Tú tenías que prender el radio y una Sí. repetición en semana. Y yo prediqué en la iglesia de la calle María, en la Evangélica Unida. Y recuerdo que predicando, el Espíritu Santo me revela, tu embrión mira en mis ojos. Pues yo como abogado enseñaba Roe versus Wade. De repente cambia todo mi mensaje y empiezo a hablar el derecho a la vida desde el vientre porque ya Dios la declaró. Y me llamó como a los 5 días una joven que yo pastoreaba a nivel isla y me dijo, yo ese día escuché el mensaje cuando lo repitieron y yo iba camino a abortar. Me bajé del carro y viré a casa y tuvo su bebé. O sea que nosotros, la iglesia como que no entiende lo importante de hablar sobre esto. Sí, ¿no? El trabajo de educación y de tú hablar sobre los temas que son de interés es vital, porque yo creo que cuando la iglesia y el creyente se desconecta de lo educativo, pues por lo general se calla. Y eso le da gasolina a todos los activistas que tienen unas agendas particulares, ¿verdad?, de favorecer cosas que están contrarias a la palabra. Y lo que tú has visto, Milton. Es necesario hablar. No voy a hablar yo. Lo que tú has visto, ¿tú crees que en este momento la iglesia tiene unos espacios abiertos que no había tenido? Bueno, mira, desde la llegada de Trump al poder, con todas esas órdenes ejecutivas, se abrió una oportunidad que yo no había visto en los últimos 30 años. Yo nunca la había visto. ¿Verdad? Yo nunca la había visto. Por decir algo. Y eso es mucho. Porque yo nunca había visto una cantidad de órdenes ejecutivas que en otras administraciones, en un día, incluyendo republicanas, le hubiera temblado el pulso para ¿verdad?, firmar todo lo que firmó. Y eso obviamente ha repercutido positivamente en Puerto Rico. Porque si algo yo he visto es que mucha de la gente que está en la militancia están medio callados o hacen conferencias de prensa esporádicas, pero no tienen el sartén por el mango como en otras ocasiones. Y lo que plantean no tienen razón porque no, súmale a eso las últimas decisiones del Tribunal Supremo sí, que no, nos han validado luchas de años en Puerto Rico. Y se quedaron sin los recursos económicos necesarios, porque es fácil tú hacer activismo. Sí. Siempre lo hablamos, ¿te acuerdas? Nosotros éramos a veces, bueno, casi siempre con nuestro dinero. Y tú no, sí, porque, o sea, es fácil cuando tú haces activismo con dinero público. Con dinero público. La ONG, lo que ya sabemos hoy en día, la ONG. Y obviamente yo tengo que agradecer que uno de los comités más militantes fue el Comité PARE,
la gobernadora se expresara, ¿verdad?, sobre el mismo y dijera, pues se acabó. Y dame decirte, Milton, nos cogió por sorpresa a los de base de fe y cuando ella lo dijo y lo declaró, uno se quedó guapo, no sabía que iba a hacer eso. O sea, fue cuando eliminó a Párez, yo sentí que eliminó una de los grupos más hostiles a nosotros. No, y era un grupo que ideológicamente inclusive era contrario a la filosofía de la actual administración, porque hay gente que están en estos grupos que son, algunos son marxistas-leninistas, otros son de la nueva izquierda, como la llaman ahora. O sea, y esa gente, un nombre nuevo para más de lo mismo. Sí, más de lo mismo, que es la destrucción de la familia, de la vida, o sea, todo lo que es contrario a los valores que nosotros hemos defendido. Así que estamos en un buen tiempo. Anoche precisamente en un programa que tenemos de análisis, escuchaba al pastor Pereira en un momento dado, René Pereira hijo, decir que él no había visto una cantidad de sorpresas positivas, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, en estos últimos 6 meses. Es o sea, y obviamente, ¿verdad?, uno lo tiene que reconocer que es así. Y hay que reformularse. O sea, Sí, porque aquellas sí. batallas que ocupaban nuestros espacios en estos momentos decrecieron. Tenemos leyes, tenemos casos, tenemos un presidente, pues porque a veces los gobernadores o los presidentes hacían las cosas disimuladas, pero Donald Trump vino por el centro del plato. Sí. Cuando Jennifer eliminó a Párez, yo dije, wow, lo hizo público, o sea, lo dejó fuera porque no va de acuerdo con su política pública. Yo creo que tenemos que rehacernos, Milton. Tú sabes que en mis últimos años ha sido, no voy a hablar, voy a ejecutar. Creo que es el tiempo de nosotros movernos y empezar nuevamente a educar, como en tus tiempos, en las escuelas, en los hospitales. Yo creo que así nos dirigimos. No se vayan, esto es solamente el aperitivo, son 2 programas. Ahora vamos a entrar en materia en unos casitos que resolvieron, que Milton dice que no sabe mucho, pero cuando empieza a hablar, son años de experiencia que queremos que ustedes aprovechen en el corto tiempo que tenemos en este programa. No se vayan, continuamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Continuamos en esta segunda parte de nuestro programa. Milton, quiero hablar de una ley. La ley 63, que dio mucho que hablar. Tú fuiste uno de los pastores que se comunicó conmigo, me preguntaba, ¿y la gobernadora lo va a firmar o no lo va a firmar? Estamos hablando del proyecto de las operaciones de disforia de género para cambiar supuestamente sexo, el uso de hormonas para el cambio de sexo, que fue recientemente firmado por la gobernadora. Era el proyecto 350, se convierte en la ley 63 del 2025, que ella lo notifica mediante comunicado de prensa. Yo no podía decirlo cuando lo firmó, tú sabes que esas cosas son confidenciales. No sé si llegué a notificarte que lo había firmado, y es el uso de bloqueadores de pubertad y hormonas. Yo recibí un mensajito de Rivera Manso que me recordó que Lizy, la representante Lizy Burgos, el cuatrenio pasado presentó un proyecto mucho más amplio, pero lo presentó, y que Tatito Hernández se presentó a la comisión única y exclusivamente para colgar este proyecto. O sea que esto es una lucha como otros proyectos de ley que lleva más de 8 años para conseguirse. Sí, eso es así. O sea, ese proyecto se llevó a radicar durante la pasada administración. Y el presidente de la Cámara no solamente colgó ese, o sea, él sacó al presidente de la Comisión de lo Jurídico, tomó jurisdicción sobre una cosa que, ¿verdad? Que nunca la había visto. Yo no había visto una cosa tan... Yo lo veía que los llevaban al hemiciclo, los relevaban y se lo... Pero él le metió la grúa. Hizo eso, buscó todos los miembros ex oficio que habían pasado por la Cámara, que todavía eran legisladores, y en una tarde sepultó todos los proyectos. De hecho, es curioso porque yo estoy en el Capitolio ese día. Y políticamente se sepultó él ese día. No, y se me acerca Carlos Sánchez, y me dice, Milton, Tatito me dijo algo que me llenó de esperanza. ¿Qué te dijo?
me dijo, tengo buenas noticias para ustedes. ¿Verdad? Y todo el mundo se quedó así, wow. Mira, no habían pasado 3 horas y los colgó todos. O sea, y tú te puedes imaginar la frustración que ¿Tú sabes por qué medio momento me cogió de bobo. Sí, él hacía eso para que tú te durmieras. Yo tuve una reunión con Luis Raúl, que estaba a Ponte, y yo le dije algo, y yo le dije, mira, es que tú eres un legislador nuevo y vienes con sueños. Escucha a los que tienen años de experiencia. Y me dice, no, lo que pasa es que los que tienen años de experiencia vienen con malas mañas. Y yo, pues tú y yo no tenemos nada más que hablar. Y le dije a Luis Raúl, yo no voy a hablar con él. Después mantuvimos una buena comunicación, pero mediante texto. Y estaba con Luis Raúl y Tatito le dijo lo mismo. Y yo estoy así escribiendo y de repente paro. Gao, ¿qué te pasó? Yo no voy a perder el tiempo aquí. Dice, vete para que tú veas que Tatito te está colgando el proyecto. No, él me dio su palabra. Te está colgando. Esas cosas que tú intuyes. Y le hizo lo mismo, le colgó el proyecto. Y mira, yo dije, Raúl, yo no puedo seguir pidiendo aquí porque Tatito hace lo que le da la gana. Es la verdad. Pero Tatito que me perdone, pero yo se lo dije. Gao, pero ¿por qué tú no hablas? Porque tú tienes la cabeza llena. Pero se lo hizo a quien no debió hacérselo. Porque Carlos Sánchez se fue adorado con sus cruzacalles frente a la plaza, frente a la entrada del pueblo. Sí, todo el mundo sabe cuál fue el resultado. Sí, cogió una paliza. Créeme que uno ayuda de diferentes maneras. A mí me dijeron, pero Tatito va para alcalde de Dorado. Y yo, esa es su tumba política. Pero nadie se lo diga, déjalo que se vayan para allá porque nos vamos a librar de él. Pero es que tú piensas de este proyecto. Pues mira, este proyecto se ha hablado mucho, tú estás bien, todo. Yo creo que todo el sector conservador cristiano estaba detrás de este proyecto para que se aprobara. Sí, todo el mundo estaba envuelto porque mira, aquí muchas personas que están en el activismo siempre traen el reclamo de que ellos están hablando a nombre de la ciencia, ¿verdad? Y entonces, pues, cuando la gente escucha personas que dirigen, qué sé yo, el Colegio de Trabajadores Sociales, Asociación de Psicólogos, Colegio de... Yo cuando oigo eso le pongo la cruz. Pues, pero la persona promedio, si tú dices yo soy doctor, yo soy abogado, te adjudica credibilidad, o sea, y especialmente a la gente en el pueblo cristiano es persona que no es que sean crédulos, pero si le dicen algo y lo dice alguien de autoridad, pues se lo cree. Y muchas personas pues no se daban cuenta de que ya habían países del mundo desde hace años que estaban diciendo que este tipo ¿verdad? De tratamiento que le llaman terapias de afirmación, lo que le estaban haciendo era un daño enorme a los menores de edad y que era irreversible, y muchos de los países cerraron las clínicas principales que le dieron origen a todo este negocio, porque es un negocio también. Pero en Puerto Rico, las mismas organizaciones profesionales siguen hablando a favor de esto. Me enteré que si no te lo cubre el plan, porque en Estados Unidos están investigando el fraude del Medicare, Medicaid y de los fondos federales para este tipo de tratamiento que no está aprobado. Lo estuve leyendo la semana pasada, pero me enteré que en Puerto Rico no entran en el plan y lo menos que te sale un tratamiento de estos son $35,000. Sí. Para comenzar. Entonces decía, wow, ¿de dónde un padre saca o una persona $35,000? Pero como están los ONG, me imagino que usaban los ONG, te daban los chavos, vete, cámbialo, porque encima de esto hay un ataque a los niños. Y eso es en los menores, porque una de las órdenes ejecutivas de Trump también cogió a los mayores. Porque si tú ibas al ejército, lo sacó. Te lo pagaban. Te lo pagaban. Gratuito. Y entonces una gran cantidad de personas empieza a ingresar al ejército de los Estados Unidos. Cancelaron, que verdad, hay un problema serio ahí. Tú cancelar de cantazo un tratamiento hormonal causa daño, pero la canceló automático. Me imagino que ahora le están, lo que llaman los detox esos. Sí. Pero para acabar las operaciones, la famosa caída del helicóptero, que hay quienes sostienen que lo estrelló, estaba en ese proceso. Sí. Estaba en un proceso de transición. Pues, entonces tú miras eso y tú dices, pero ¿por qué otros países científicos, ¿verdad? Gente de calibre está diciendo, hay que prohibir esto? Esto trae un problema a los menores a largo plazo increíble. Tú te vas, por ejemplo, a las cuentas de X, lo que era Twitter antes. Sí. Y tú tecleas nada más D-Trans. Ya, no lo he hecho. Y te salen montones de lugares de muchachos y muchachas contando unas experiencias con 23 años diciendo, wow, a mí me operaron
A mí primero me hicieron la cuestión de los bloqueadores y qué sé yo qué. Y la persona que habló conmigo ni siquiera estuvo de frente, lo hizo en un Zoom. O sea, no me explicó las cosas que me podían ocurrir. Ahora quiero ser Tengo que buscarlo. O les removieron unos pechos completamente saludables. Y ahora, ¿qué va a pasar? Y ahora con todos estos cambios hormonales que tiene, la voz, aquellos montones de... Bueno, porque tú sabes que el que se mete en esto es de por vida. De por vida. De por vida. Eso es lo más difícil, que tú no tienes la oportunidad de volver hacia atrás. Una vez empiezas el tratamiento de transición, no hay break. Porque el problema con los bloqueadores de pubertad es que se está alegando, pero el caso de Skermeti, que bajó, sale, Supremo evalúa varias decisiones y dice que aún eso no se puede certificar como correcto. Pero la posición del secretario de Salud, que no estamos totalmente de acuerdo, siempre fue que se permitiera para ciertos tratamientos, que es cuando el niño... Sí. Y eso, el proyecto lo cubrió. Luego hubo un problema de wording. Wording es cuando tú lo escribes de una manera que alguien quiere que lo escriba de otro. Y en lo que tengo entendido es que cuando la gobernadora lo leyó, dice, pero si esto fue lo que yo pedí, pero escrito de otra manera. Pero se establece en ese caso particular que aún ni los tratamientos de bloqueadores de pubertad se puede decir que realmente son buenos para eso. No son beneficiosos. Pero, o sea, ya lo ha aprobado, otras jurisdicciones lo han aprobado. Entonces, mira, Inglaterra hizo un informe de más de 300 páginas. Lo cita el caso. Que dice, mire, mi hermano, nosotros dejamos esto, por esto y dan las razones. Lo que pasa es que en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, todavía quedan organizaciones profesionales que son ideólogos, muchos a veces de extrema izquierda, que le gusta empujar unas ideas que saben que no tienen una validez. Mira, yo escuché, y eso pues tú como abogado lo puedes explicar mejor, mire, y lo que ya hicieron las transiciones, ahora se las van a tumbar. Oye, ven acá, pero es que las leyes... No son expofactos. Pues, y se habló, esto no le va a aplicar a la gente que ya está. Eso fue una de las cosas que se pidió que estuviera en detalle, creando un registro. Cuando yo hablo, pero ¿por qué usted dijo en la vista de nominación que no habían esos casos en Puerto Rico? Yo me dijo, no, porque es que cuando se está discutiendo la ley me empiezan a llamar médicos, entonces quería un registro, pero realmente es como tú dices, ¿para qué voy a crear un registro si la ley no aplica post facto? Lo explicó el padre Carlos en un programa, mira, y lo explicó Elian en un programa, y dejó en silencio a los médicos que estaban hablando. Es que tenemos una ley que tiene garra. Sí, tiene garra. Porque tú puedes hacer leyes, ¿verdad? Donde tú le das una palmadita en la mano a la persona. De hecho, una de mis preocupaciones es que la cláusula penal es más amplia para los médicos que para los otros. Bueno, pero eso que lo resuelve el tribunal. Está bien, pero tiene garra. ¿Quién se beneficia también? Bueno, se benefician los médicos económicamente. Así que si tú impones una pena de cárcel, pues eso va a ser un disuasivo. No, es que impone cárcel, multa y licencia. Y licencia, mi Pero hermano. estaba bregando con menores. Y lo mejor de todo, Milton, es que una batalla que nosotros habíamos dado, ya tenemos 21 años en Código Civil como menor y tenemos 21 años en esta ley. O sea que ya no es 18, es 21. Pero es como tú dices, eso que están diciendo, que los que están ya en proceso, eso no se puede detener, la ley no le aplica. La ley no le aplica. Pero sería bueno saber si el consentimiento informado fue dado correctamente. Yo creo que ahí se debe dirigir nuestras batallas, que es el consentimiento informado en Puerto Rico, en transición y en aborto. No se vaya, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Milton, se nos acabó el tiempo. La gente me decía a mí que 15 minutos en los medios es un montón, pero es un montón para lo que nos tienes que decir. Tú eres una enciclopedia, tú tienes mucha más información que yo. Nos quedan 3 minutos y medio. ¿Qué tú quisieras decirnos? Mira, Juan, o sea, mi exhortación siempre va a ser a la gente hable, no se quede callado, o sea, eduque. O sea, alguien una vez me dijo que había mucha gente que abrazaba la filosofía del humanismo secular porque los humanistas seculares educaban a la gente en sus posiciones, en sus puntos de vista y qué sé yo qué. Y la persona que me dijo, pues la iglesia tiene que educar, los pastores tienen que educar.
O sea, la gente que está en organizaciones cívicas, que, ¿verdad?, que están a favor de valores familiares, tienen que hablar. Porque si no hablan, los vacíos son llenados inmediatamente. Y tú ves a veces que cuando la iglesia hace silencio en un tema en particular, inmediatamente vienen varios grupos y ocupan ese espacio. Y entonces ocupan un espacio donde los valores son los que se afectan. O sea, yo siempre, desde la década de los 80, yo tenía una campaña que decía, es hora de hablar. Es hora de hablar. Y obviamente es hora de actuar. Sí. También, o sea, hay gente que va a hablar, hay gente que va a ejecutar. Pero fíjate, Milton, yo creo que hemos estado más activos. Sí me preocupa algo que tú dijiste fuera del aire cuando comenzamos el programa, como que la militancia nuestra ha bajado ante lo que está pasando en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Pero estaba mirando estos jóvenes que articularon muy bien lo de los baños en la Universidad de Puerto Rico. Sí, y quiero que ellos sepan que ellos recibieron respaldo que hasta que no saben de dónde salió. Porque mucha gente se movió para provocar cambios en la universidad, que nosotros no teníamos eso. Sí. Yo miro, hay unos grupos ahora que nosotros cuando empezamos no teníamos. No, y fíjate, y fueron jóvenes que van a pasar por el mismo proceso que todo el mundo. Sí. O sea, usted no espere, usted va a decir la verdad y todo el mundo los va a aplaudir. O sea, usted va a recibir resistencia de parte de las tinieblas. Yo acabo de leer un pensamiento que decía, el que dice la verdad se tarda en triunfar. Bueno, pero mira, no hay una cosa más tremenda que tú estar al lado de la verdad. Del lado de la verdad. Se sufre porque hay gente que no va a comprender y hay gente que va a ser antagónico. Pero ese es el precio que se tiene que pagar por usted decir, yo me voy a meter en el terreno público. Sí. O sea, lo que pasa es que hay gente que se mete en el terreno público y nunca ha contado el costo. Y cuando esto empieza a costarle, pues la gente... O no está bien formado. Sí, o se frustra o se enoja. Y por eso es que siempre que alguien vería desde los años de las Guácaras, mira, yo voy a correr por una posición política, y dice, pues siéntate, o sea, que hasta dónde tú estás dispuesto a llegar, tú sabes. Mira, yo vi gente correr para puestos políticos que me lo decían con una alegría. Y yo decía, wow, qué dolor de cabeza. He visto gente cristiana que ganó el puesto político y los oigo hablar y me da dolor de cabeza, porque no se prepararon. Sí. Yo creo que tenemos una tarea bien grande, Milton, de que este movimiento que se ha levantado, creo que nosotros tenemos una tarea grande de dejar una generación con lo que nosotros sabemos. Yo decía que el problema es que no respetaron a los veteranos, pero creo que este cuatrenio sí se está respetando los veteranos. Milton, se nos acabó el tiempo de este programa. El próximo martes es la segunda parte de diálogo con el pastor Milton Picón. Estamos construyendo, mi gente. Vamos a aprovechar los espacios que hemos tenido. Nos quedan 3 años y medio de gracia, porque el cuatrenio que viene no sabemos qué va a pasar. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo martes. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.